Antes de meditar en la palabra de Dios, le invito a que digamos juntos la promesa a la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Amén. Hermanos, hemos estado estudiando una serie de mensajes que está basado en el hecho de que somos iglesia. Y hoy voy a hablar acerca de la ayuda mutua. Quiero invitarle a que me acompañe a Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al versículo 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, muchas personas, incluso muchos cristianos, viven solo con el objetivo de querer dar una buena impresión, o para satisfacerse a sí mismos. Pero la contienda o la vanagloria siempre traerán solo discordia. El apóstol Pablo, en este texto, enfatiza la importancia de la unidad espiritual. Les pide a los creyentes en Filipos a que se amen los unos a los otros, a que trabajen juntos con un corazón y un propósito. Cuando aprendemos a trabajar unidos, soportándonos los unos a los otros, soportando los problemas de los demás como que fueran nuestros, demostramos que Cristo reina en nuestros corazones. No se enfoque en dejar una buena impresión o satisfacerse a sí mismo, de modo que afecte su relación con quienes le rodean y con la familia de la fe. La ambición puede arruinar una iglesia, pero la humildad genuina puede edificarla. Debemos hacer a un lado el egoísmo y tratar a los demás con respeto y cortesía. Debemos considerar los intereses de los demás como más importantes que los nuestros. Sigamos el ejemplo de la unidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, considere que Dios pudo haber creado a miles de personas individuales que no tuvieran nada que ver el uno con el otro. Dios creó con un propósito a la familia. Dios creó a la familia como la institución más importante de la creación acá en la tierra. Es tan así que la sociología dice que la familia es la base de la sociedad y que una sociedad donde hay familias unidas y sólidas crearán una nación sólida y fuerte. La familia fue diseñada para trabajar en unidad. Fue diseñada para trabajar en equipo. Cuando cada integrante de la familia desea independizarse, solo crea lo que conocemos como una familia disfuncional, ya que no funciona de la manera correcta. Cada integrante de la familia debe entender que hay una estructura dentro del hogar y una función a realizar cada uno que la integra. Es lamentable que el mundo no promueva ni enseñe sobre la familia. La gran mayoría no comprende la importancia de la unidad familiar debido a eso, de que en la sociedad no se enseña sobre la unidad ni la estructura familiar. Ahora bien, quiero que veamos lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, hemos hablado que la iglesia es una familia. Entonces analicemos la iglesia desde el punto de vista de una familia. La iglesia no es una empresa, no es un club social o un lugar para recrearnos por medio de actividades. La iglesia es una familia donde todos se edifican mutuamente, cada uno haciendo la actividad propia designada por Dios. Estoy hablando de que cada miembro debe ejercer sus dones para ayudarnos mutuamente, para complementarnos los unos con los otros. La familia es importante para Dios. Él ama a su familia, o sea, la iglesia, y quiere que todos nosotros la amemos también.
Es importante la cooperación entre ambos padres para el entrenamiento de los hijos en el hogar, ya que el propósito es perfeccionarlos para la vida. Pero si papá o mamá no realizan su labor educativa con responsabilidad, entonces sus hijos no serán capaces de enfrentarse solos en la vida y a los retos que tiene la vida. Es lo mismo en la iglesia, hermanos. Los pastores, los líderes y hermanos maduros en la fe debemos ser responsables en discipular debidamente a los que están empezando en su caminar con el Señor, para que así de esa forma ellos puedan continuar con el proceso de hacer nuevos discípulos. Uno de los problemas más grandes en todas las familias es la mala comunicación. Papá y mamá no pueden leerse la mente el uno al otro. Los hijos, aunque sean fruto de sus padres, no pueden leer sus pensamientos. La comunicación es necesaria. Se debe tener una comunicación clara que sea entendible para todos los que integran el hogar. La falta de humildad y sumisión a la autoridad de la estructura familiar da a entender que disciplina y autoridad no son necesarias y solo llenará de orgullo a cada individuo y les conducirá a graves pleitos. Cuando buscamos que nuestros hijos no tengan que vivir lo que nosotros vivimos, eso crea un efecto y ha sido un efecto negativo. Esto ha creado una sociedad llena de personas mimadas y egoístas que desconocen el valor de la vida. Como no han tenido que luchar absolutamente por nada, no ven la necesidad de prepararse para la vida. Se preparan para las carreras universitarias, pero aunque tengan su título, no saben enfrentarse a la vida, ni a los dilemas ni problemas que conlleva la vida. No están listos para enfrentarse al mundo. Hoy muchos padres de familia se han dedicado a toda costa a lograr bienes materiales para, según ellos, un buen hogar y que sus hijos puedan tener la vida y oportunidades que ellos no tuvieron. Pero por hacerlo han descuidado lo más importante, la atención personal, expresiones de amor y calor humano que todo hijo necesita, y en vez de fortalecer la unidad familiar, la han debilitado e incluso algunos la han destruido. Hermanos, así como el diablo ha trabajado intensamente para destruir la armonía familiar, lo ha hecho de la misma forma en la iglesia. Porque al destruir la armonía en el hogar o en la familia, el diablo sabe que el nuevo creyente no va a entender la armonía que debe existir en la iglesia del Señor, que es una familia. Somos una familia. Hermanos, una persona al no vivir bajo una estructura familiar no entenderá la estructura de la sociedad y no la respetará. Ahora bien, ¿cómo podemos tener armonía en la iglesia? Quiero que veamos, por lo menos hoy, 3 aspectos. Número 1. Nada hagamos por contienda o por vanagloria. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquellos que les gusta llevar la contraria deben terminar con eso. Deben terminar en el hecho de ser negativos. Deben dejar la rivalidad y el egoísmo por un lado, porque de esa forma se dará nueva vida a la iglesia. La contienda es compañera de la envidia y también es compañero del divisionismo, porque muchas veces solo quiere formar sus propios adeptos, y eso realmente solo es una muestra de carnalidad. Dice 1 Corintios capítulo 3, del versículo 3 al 4. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hermanos, este texto nos muestra un reflejo del actuar en carnalidad que tienen algunos cristianos lamentablemente hasta el día de hoy. También quiero pedirle que observe cuáles son las obras de la carne. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, la Biblia nos habla acerca de las cosas
que no deben existir en la vida del creyente. Porque todas estas cosas, hermanos, realmente proceden de Satanás. Dice la Biblia también en Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, también debemos entender que el exaltar al hombre no es correcto. El único que debe ser exaltado debe ser Jesucristo. Toda actividad en la iglesia, hermanos, debe glorificar a Dios. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Quizá, hermanos, yo sea juzgado por ser un poco cerrado en mi forma de pensar, pero la realidad, hermanos, es que en la iglesia no se trata de celebrar ni días especiales ni personas especiales, como el día del pastor, el día del templo, el día de esto, el día de aquello. Hermanos, la iglesia se congrega para celebrar el día del Señor, o sea, la resurrección de Cristo. Exaltar a Jesucristo por su muerte, sepultura y resurrección, ya que realmente a través de ese acontecimiento Él nos garantiza la vida eterna. Hermanos, nosotros debemos entender que debemos vivir anhelando el gran día del Señor, que será su manifestación gloriosa. Estoy hablando del rapto. Hermanos, nunca debemos exponer públicamente también a aquellos que sirven y dan para la obra del Señor. La Biblia dice que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Así que, por lo tanto, hermanos, cuidemos de no exaltar al hombre. Debemos exaltar únicamente a Jesucristo. No olvide, hermano, que cuando se exalta a una persona, se puede llenar de orgullo. Y no debemos ignorar, hermanos, que el orgullo es uno de los enemigos más grandes del cristianismo. Huya de todo aquello que le quiere levantar su ego. Nunca olvide lo que dijo Juan el Bautista. Él dijo, es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, Señor. Segundo aspecto. Consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, aquí tenemos un nuevo punto de vista de ver las cosas con respecto a la estima propia. El apóstol Pablo nos llama a tener un alto concepto de los demás. El aprecio por los demás surge como resultado del amor de Dios en nosotros. El amor de Dios nos da la capacidad para olvidar las faltas de otros. El amor de Dios nos da la capacidad para ver lo mejor de los demás. El amor de Dios, hermano, nos estimula para interesarnos por las necesidades de los demás. Vean lo que dice el versículo 4 de Filipenses 2. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, llegaremos al punto en el cual nuestra preocupación es superior por los demás que por la de nosotros mismos. Si no buscamos aplicar estos principios de Dios, es como si construyéramos una casa sobre una falla geológica. Sabes que tarde o temprano habrá un terremoto y todo se destruirá. Tercer aspecto. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo, hermanos, es la clave para eliminar la contienda y la vanagloria. El sentir que hubo en Cristo es la clave para considerar a otros mejores que nosotros mismos. Hermanos, el sentir que hubo en Cristo es la clave para cuidar más por las cosas de otros que por las nuestras. Hermanos, tener la mente y la actitud de Cristo nos hace vencer la carnalidad y la somete al señorío de Cristo. Tener el mismo sentir de Cristo nos hace humildes en vez de ser odiosos. Hermanos, tener el mismo sentir de Cristo nos lleva a ser dadivosos y no estar codiciando. Nos hace ser generosos en vez de ser egoístas. Hermanos, aprendamos acerca de la mente de Cristo en la cruz. El Señor Jesús vino a este mundo y dio su vida en la cruz, dejando a un lado su trono de gloria. Entonces, ¿por qué nosotros buscamos nuestra propia gloria? Nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo.
¿Cómo es que aún nosotros pretendemos ser orgullosos? Nuestro Señor Jesucristo se hizo siervo de todos. ¿Cómo es entonces que nosotros codiciamos elevadas posiciones? Nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. ¿Cómo es entonces que nosotros somos desobedientes en lo mínimo? Hermanos, para finalizar el mensaje de este día, yo quiero que entendamos que nuestro centro de acción es nuestra familia inmediata, que viene a formar parte de la gran familia Centro de Vida. Nuestro líder viene siendo como nuestro papá, hijo espiritual del pastor de la iglesia. El día domingo nos reunimos todas las pequeñas familias para ser una sola. Trabajamos unidos para el bien de nuestra familia, o sea, la iglesia. Todos haciendo su parte, todos dando su mejor, todos buscando protegerla. Hermanos, busquemos el amor de Dios a través de nuestro compañerismo y no permitamos que el diablo quiera minar y destruir nuestra familia espiritual. Para finalizar, quiero que piensen esto. Una iglesia humilde y amorosa será una iglesia unida. Una iglesia unida será eficaz en su misión y su visión. Que Dios, hermanos, nos ayude a que cada día seamos más unidos. Eso es lo que queremos decir cuando usamos la frase Corpus Unum. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Padre, ayúdanos a tener la misma mente de tu Hijo Jesús. Tener el mismo sentir que hubo en tu Hijo Jesús. Y te pido, Padre, que por favor nos ayudes a que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Ayúdanos para que siempre podamos seguir la guianza y la instrucción de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, Padre, a serte fiel. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Unum. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna del cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor, Dios. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida, para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.